Les saludo una vez más en el nombre del Señor a ustedes que están aquí, a las que nos pudieran estar viendo a través de la red y a las que pudieran estar viendo también la retransmisión una vez que ya esto salga al aire. Como les decía al principio, es un gozo cada vez que nos invitan para estar aquí. Es una responsabilidad muy seria comunicar la palabra del Señor, y mi oración siempre es que lo pueda hacer con fidelidad y temor reverente a Dios, para que sea Él hablando y no sea yo haciendo mi voluntad y diciendo mi criterio. Así que quiero invitarlas a tener una lectura en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios. Es el libro donde nos vamos a estar basando. Proverbios capítulo 1. Y dice allí la palabra del Señor en el primer versículo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Amado Señor y bendito Dios, te alabamos una vez más a través de tu palabra, a través de nuestra vida y a través de nuestra disposición a que tú nos enseñes. Hemos venido a tu presencia en este día, nos hemos dado cita, Señor, con el deseo de que tú nos hables, que tú nos enseñes y que tú nos ayudes, oh Señor, a escudriñar dentro de las profundidades y las riquezas de tu sabiduría. Queremos aprender, oh Dios, a ser mujeres sabias, mujeres entendidas de cuál sea tu buena voluntad, oh Señor, porque queremos vivir vidas agradables a ti, vidas que trasciendan, vidas que dejen un legado para las generaciones que suben y que luego deben hacer la misma obra que tú has puesto delante de nosotras. Así que te rogamos que tu Santo Espíritu sea tomando el control, que sea Él hablando y sea acomodando tu palabra a cada corazón conforme a la necesidad, la deficiencia y la instrucción que cada una de nosotras pueda necesitar. Sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a empezar en el libro de Proverbios, pero no vamos a concluir ahí. Vamos a concluir en el libro de Reyes, en la segunda parte de esta conferencia. En la primera, el objetivo es establecer la base acerca de lo que es la sabiduría, todo lo que la palabra dice en torno a la sabiduría, y que de ahí podamos extraer enseñanzas valiosas y aplicarlas a nuestra vida. En la parte final, en la tarde, vamos a tener un tiempo de talleres donde vamos a tener la oportunidad de pensar, de reflexionar, de sacar algunas conclusiones que van a ser de provecho para cada una de nosotras. Pero en cuanto al libro de Proverbios, quisiera darle una mirada general como abuelo de pájaro para que le podamos coger la idea y de ahí seguir partiendo a través del mensaje. El libro de Proverbios es un compendio de verdades profundas acerca de las realidades fundamentales de la vida. Un buen manejo de ella nos va a equipar, dándonos el discernimiento necesario y equipándonos para nosotras poder salir adelante, para poder salir aprobadas en todas las áreas de nuestra vida como mujeres de Dios. Pero Proverbios, además de ser un compendio de verdades profundas, es también un clamor de la sabiduría y es un busto en honor a ella. Su contenido nos lleva a la realización de que la palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. El llamado que nos hace el libro de Proverbios es a volvernos a la Biblia,
a escudriñar sus tesoros y obedecer sus preceptos. Dice Proverbios 2, versículo 4, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Así que su objetivo es enseñarnos a vivir vidas sabias, tal y como dice Tito capítulo 2 versículo 12 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice que debemos de vivir sabia, justa y piadosamente en este siglo. Esa es la idea y es nuestra intención que el Señor nos enseñe a través de estos dos mensajes a ser mujeres piadosas y que nos enseñe a vivir de manera sabia y justa en este siglo en que nos ha tocado vivir y representar el nombre de Cristo. Así que el libro de Proverbios es una amonestación a adquirir la sabiduría. Dice el versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y que lo contrario es insensatez, que desechar la sabiduría, que desechar el conocimiento, que rechazar la palabra de Dios, que es la que contiene la sabiduría de Dios, es insensatez, ¿verdad? Así que Proverbios tiene mucho que enseñarnos y algo que nos dice el versículo 7 nos señala la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y también el medio de obtener la sabiduría, y es la obediencia a los preceptos de Dios, o sea, a la palabra de Dios. Como leímos al principio, la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para prepararnos para ser mujeres como el Señor quiere que seamos, mujeres piadosas y sabias. Ahora, hay dos aspectos cuando hablamos de la sabiduría. Una se refiere a la sabiduría de Dios y la otra se refiere a la sabiduría de los hombres, a nuestra sabiduría. En su relación con Dios, la sabiduría es un atributo de Dios. Si buscamos en Lucas capítulo 11, el versículo 49 nos va a decir: por eso la sabiduría de Dios también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. De aquí lo que quiero extraer es que por eso la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría es un atributo de Dios. Es también la revelación de la voluntad de Dios a los hombres. Pero también el libro de Proverbios y el Nuevo Testamento identifican a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Si vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Jesucristo es personificado en la palabra de Dios como la sabiduría de Dios. En relación con los hombres, la sabiduría representa un conjunto de diferentes términos, de diferentes palabras para definirla. Podemos encontrar, al hablar de sabiduría, términos como conocimiento, prudencia, temor, discernimiento, inteligencia, ciencia, cordura, prudencia, etc. Y la podemos definir de tres maneras. Podemos decir que la sabiduría es la capacidad de entender las verdades bíblicas y aplicarlas a nuestra vida. Somos insensatas cuando acumulamos información y somos oidoras olvidadizas, ¿verdad? No somos hacedoras de la palabra. Así que la palabra sabiduría se puede definir como entender las verdades bíblicas y aplicarlas a nuestra vida. También es la disciplina y el arte de vivir bajo la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, pudiéramos decir que la sabiduría es el poder de discernir entre el bien y el mal y escoger el bien sin tener que atravesar por el mal. En Génesis capítulo 3 y versículo 5, cuando la serpiente sedujo a Eva para que comiera del árbol del bien y del mal,
Lo hizo basado en el concepto, basado en la oferta de que ella obtuviera conocimiento, el conocimiento del bien y el mal. El error de Eva es que ella tenía el conocimiento del bien, de todo el bien de Dios. Lo único que no tenía era el conocimiento del mal hasta cierto punto, porque Dios ya le había advertido que ese era un árbol que ella no podía comer de él porque vendrían malas consecuencias. Así que de manera ella estaba advertida, no había nada escondido de ella en torno al mal. Le había dicho Dios ya a Adán cuáles serían las consecuencias, inclusive las malas consecuencias de comer de ese árbol. Pero ¿qué pasó? Eva le prestó su oído a Satanás, se dejó seducir, comió del árbol y por experiencia propia, y como dice aquella canción, y en carne viva, experimentó el mal, todo el mal que justamente Dios había dicho que vendría sobre ellos de comer de ese fruto. Mas sin embargo, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 9, encontramos una definición que ya mencionamos acerca de la sabiduría. Dice allí: y dijo Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La diferencia aquí es que Salomón está pidiendo discernimiento. Entonces la sabiduría es poder discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo sin tener que experimentar lo malo. Le decía ayer a las jóvenes que yo no necesito tomar drogas para yo saber que es perniciosa a mi salud. Yo no necesito tomarme 1 litro de alcohol para saber que me voy a emborrachar. Eso es necedad. Entonces la sabiduría discierne, diferencia entre el bien y el mal, evitando el mal y siguiendo el bien. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta, se esconde, no se pone para que el mal le atraviese, ¿verdad? Pero muchas veces nosotras tomamos malas decisiones porque no discernimos justamente entre el bien y el mal. Entonces no estamos avisadas y atravesamos el mal y recibimos todas las consecuencias. El proverbista entendía que aumentar en sabiduría debe ser el propósito de nuestras vidas si queremos vivir sabiamente, si queremos ser mujeres sabias y si queremos vivir para la gloria de Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 33, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso pasa cuando nosotros seguimos la sabiduría de Dios. Mas sin embargo, Proverbios 18, les invito a ir a Proverbios capítulo 18 y versículo 15 dice, Proverbios 18, 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El entendido, el sabio, continuamente está buscando la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Está buscando crecer en el conocimiento y la voluntad de Dios. Lo contrario a esto nos sitúa dentro de la categoría de mujeres insensatas. Y lo que es peor, vamos a comer del fruto de nuestra insensatez. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Así que la mujer sabia busca enriquecerse de la sabiduría de Dios que encontramos en su palabra, busca equiparse del conocimiento de Dios para el día del mal tener con qué responder, para poder discernir y ver el mal y huir de él y no recibir el impacto del mal.
La mujer necia o insensata o simple, términos sinónimos que utiliza la palabra de Dios para hablar de la falta de sabiduría, es aquello que aborrece el conocimiento, que no le interesa entrar en contacto con la palabra de Dios, que no la lee, que no la estudia, que no medita en ella, que no reflexiona para extraer las riquezas y las profundidades del conocimiento de Dios, porque como a oro y tesoro la tenemos que buscar. En ese proceso, como abuso, Dios nos va enriqueciendo y nos permite encontrar los tesoros que están escondidos de aquellos que solo hacen una lectura por encima. Entonces Dios desea enriquecernos, desea que nosotras adquiramos sabiduría, y a través de Salomón se tomó el tiempo y la molestia, si se quiere decir, de que él nos escribiera todo un tratado acerca de la sabiduría. Y dicho sea de paso, no solo es sabiduría para las mujeres, aquí hay muchas amonestaciones para un hombre saber escoger una mujer sabia, una mujer piadosa, una buena mujer. Y lo interesante de Proverbios es que tiene 31, uno para cada día del mes. Así que podemos leer un proverbio diario y meditar en él. Tenemos bastante y crecer en su sabiduría. Así que siguiendo con el objetivo del libro de Proverbios, él desea enseñarnos a vivir vidas sabias. Él abre con amonestaciones acerca de la sabiduría en el capítulo 1, y luego continúa a través del libro de todo el libro de Proverbios con las excelencias, los beneficios y la eternidad de la sabiduría. Son todas cosas que vamos a ver en esta tarde, sobre todo en la primera parte, en la mañana. Es importante que nosotros notemos, en primer lugar, que la sabiduría es personificada en la Biblia como una mujer. A mí me llamó muchísimo la atención de eso. Y por inferencia, por lo que leo en el texto bíblico, entiendo que eso es a causa de que la mujer, de que tú y yo somos las encargadas de educar, de instruir, de enseñar a los individuos que conforman la sociedad. Necesitamos pedir sabiduría de Dios y personificarla en nuestra vida para criar a los hijos, para que en el mañana, así como pasó en la antigüedad en este país, sean hombres que puedan tener un buen fundamento espiritual, un buen fundamento bíblico. La carencia de mujeres instruyendo a sus hijos en los caminos de Dios ha dado la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que no tienen temor de Dios. Y eso es responsabilidad de nosotros. Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita mujeres piadosas, mujeres sabias como Ana, como Loida, como Eunice, como la mujer de Proverbios 31, entre muchas otras que la Biblia nos presenta. Y algo interesante es que en la primera personificación de la sabiduría que nos muestra el libro de Proverbios, aquí en el capítulo 1, versículo 20, dice: la sabiduría clama en las calles, o sea, nos la presenta como una persona, no solo como un conocimiento. Y dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mis hermanas, la sabiduría está ausente de nuestros principales lugares de influencia y de formación. Y no me estoy refiriendo al hecho de que el gobierno la haya sacado de las escuelas, que la haya sacado de la corte, que esté promulgando leyes en contra de todo lo que tiene que ver con lo bíblico. Ese no ha sido el problema de este país. El problema de este país reside en que tú y yo la hemos sacado de nuestra vida, la hemos sacado de nuestros hogares. Ya los padres no hacen el devocional familiar, no toman un tiempo para sentarse con sus hijos a leer la Biblia y discutirla, para instruirla. No le modelan la vida cristiana en su vida, viven un doble estándar. No hay tiempo para Dios.
porque las cosas de esta vida nos roban toda la atención. Ha desaparecido de nuestra vida personal, ha desaparecido también de nuestros hogares y está escaseando cada vez más en los púlpitos de la iglesia. Ese es el problema que atraviesa esta nación y todas las naciones que cada vez más están alejadas de Dios. Porque el pueblo cristiano, que ha de ser columna y baluarte de la verdad, está poniendo la luz debajo de un almud. No está alumbrando en lugar oscuro, no está dando testimonio de vivir en luz. Somos hijas de luz. Tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo a un mundo en tinieblas, a un mundo perdido, a un mundo que anda confuso, que ni siquiera conoce su verdadera identidad. Ese es el trabajo que en esta hora tú y yo tenemos. Dios nos ha llamado para esta hora, para ser mujeres sabias, para perfilar a Cristo donde quiera que nosotros estemos. En la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en el supermercado, en la calle, donde quiera que nosotras estemos, nuestra identidad como hijas de Dios debe ser la misma y debemos alumbrar. Y la sabiduría, a falta de que ha desaparecido de estos lugares de influencia, ella clama: ¿hasta cuándo? Volveos, oídme. Dice aquí que la sabiduría clama en las calles, alza su voz, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y en el versículo 22, ¿hasta cuándo? En el versículo 23, volveos. Ella está clamando y nos está llamando a regresar a la palabra de Dios, a adquirir sabiduría. Nos está haciendo un llamado a ti y a mí para que seamos mujeres entendidas. Y tiene que llegar a la triste conclusión en los versículos 24 hacia abajo que leímos al principio y decir esto: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Será muy tarde y no responderé. No hay nada acumulado aquí ni aquí para saber cómo responder con sabiduría, porque no atendimos, ¿verdad? Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Eso pasa cuando nos llega el problema y no sabemos cómo responder. No hemos acumulado el conocimiento que nos da la palabra de Dios. No hay sabiduría en nosotras. Y entonces no sabremos cómo responder y dar un frente bíblico, dar una respuesta cristiana a la situación que atravesamos. O sea, el mal sin duda nos va a pasar factura por no estar llenas de la palabra de Dios, como las vírgenes insensatas que no tenían sus lámparas con aceite. Entonces, hermanas, tenemos que vivir sabiamente. Pero gloria a Dios que en Cristo siempre hay esperanza. En Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 12, allí dice: al pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo, o sea, tú y yo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, está hablando de la oración, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una promesa condicional, está condicionada aquí a buscar la presencia y el rostro de Dios. Entonces el Señor se volverá a nosotras, se volverá a nuestra nación, se volverá hacia nuestros hogares, se volverá hacia su matrimonio. Pero tenemos que buscar con diligencia el rostro de Dios en oración y la sabiduría que Él nos provee a través de su palabra. Así que en Cristo hay esperanza. Y hoy que nos amonesta es el día de prestar oído y ser entendidas, ser sabias, para que cuando llegue el mal, porque el mal llegará. Fíjense cuántas veces hice énfasis. En el versículo 26 dice: y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis.
¿verdad? Y dice en el 27, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, el mal viene, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que es gobernado por el príncipe de las tinieblas. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, el mal viene. Pero es diferente atravesar el mal equipadas, como mujeres sabias, que atravesar el mal desprevenida como mujeres insensatas. Así que el mal de seguro tocará a nuestras puertas, y es probable que en esta hora ya haya tocado la tuya y tú estés atravesando un valle tenebroso, una gran dificultad. Pero tenemos que volvernos a Cristo, a buscar su rostro en oración, a pasar tiempo allí, no cumplir para sentirnos en nuestra conciencia tranquila, sino realmente recibir la palabra que Él como sastre nos va a dar por medio de su palabra a nuestra situación en particular. Tenemos que ir más a la palabra de Dios. Ahora, al hablar de las excelencias de la sabiduría, nos estamos refiriendo, o la palabra de Dios se refiere al valor de la sabiduría. Y para darnos una idea de la importancia y de la superioridad de la sabiduría de Dios frente a cualquier otro tipo de conocimiento, realmente la mujer estudia. Y hoy día, por ejemplo, a diferencia de la época que estudió mi mamá, tener un 8º curso era una gran cosa. Hoy día, tener una licenciatura es como si fuera un 8º curso, no es suficiente. Y hoy día lo más común es que la gente saque maestrías y doctorado. Es bueno, tenemos que estar preparadas, vivimos en este mundo. Pero valoramos eso más que el conocimiento y la sabiduría de Dios. Es increíble las horas que le dedicamos al estudio académico. Y no le dedicamos ni una fracción de ese tiempo al estudio de la palabra. Nuestros jóvenes se van. Estudian en otras ciudades, a veces en otros países, alejados de la falda de sus padres. Quizás usted lo crió ahí y nunca lo dejó ir, pero por causa de los estudios se van, expuestos a todo tipo de males. Salen con tremendas deudas. Aquí al que menos sale con una deuda de estudiar sale con $60,000, $80,000 que debe y paga toda su vida esa deuda. ¿Y cuánto estamos dispuestos a invertir y a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, estudiando la palabra de Dios, yendo a conferencias, comprando libros cristianos para edificarnos sólidamente en el conocimiento de Cristo? Pero cuando llegue el mal, el conocimiento del mundo no nos ayuda. La maestría no nos ayuda, ni el doctorado. No estoy diciendo que no debamos estudiar. Nos ayuda el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que regresar al estudio profundo y concienzudo de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que para darnos una idea de la superioridad que tiene la sabiduría frente a cualquier otro tipo de conocimiento o bien preciado que existe en esta vida, Proverbios capítulo 3 y versículo 15, así también como Proverbios capítulo 8 y versículo 11, hacen un contraste. Y fíjense lo que dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está diciendo, utilizando un ejemplo de algo que era lo más preciado y costoso en ese tiempo y aún hoy, las piedras preciosas, que ni ellas se comparan en valor, en utilidad, en beneficio al que nos puede dar la sabiduría a ti y a mí en nuestras vidas. A veces pagamos grandes sumas por un anillo de diamante, por un collar de perlas, por un anillo de esmeraldas, y todo eso se queda aquí. Sin embargo, los misioneros pasan tanto trabajo. Hay programas cristianos que tienen que cerrar porque no tienen con qué funcionar. Hermanas, y miren que a mí me encantan los zapatos, pero nosotros nada más tenemos 2 pies. No necesitamos 20. Yo he tenido que regalar algunos porque se dañan de estar en el closet. Eso es tonto. ¿Cuándo vamos a cambiar de visión, verdad? Cuando gastamos en el mundo, desperdiciamos. Pero cuando damos a la obra de Dios, invertimos en lo eterno.
tenemos que cambiar nuestra mirada, afinar nuestra visión y a la hora de hacer gastos pensar, ¿necesito un par de zapatos más? ¿Necesito otra cartera? ¿O qué tal si se lo envío a tal hermano? ¿O qué tal si apoyo este ministerio en la iglesia que no se puede realizar bien porque no hay suficientes fondos? ¿O qué tal si encomendamos a un misionero? Señores, encomendar misionero no se quedó en la época, al menos en República Dominicana, de Ian Ratty. ¿Qué pasa? La obra más que nunca necesita misioneros y no estamos encomendando. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por algún misionero? Por sus líderes, para que el Señor le diera sabiduría. Sobre todo los líderes de esta congregación, que pastorean sus almas y se desvelan por sus almas, pero también salen a la calle a trabajar. Y déjenme decirle, hermanos, no menosprecien la labor que hacen sus líderes, sus ancianos, sus pastores. Esa no es una labor fácil. Usted ve el problema que usted tiene en su casa con sus hijos. Ellos la tienen aquí multiplicada con todas las familias de la iglesia. Y lo hacen con amor. Lo hacen con alegría. Sí es posible que a veces se enojen porque no ven que aprendemos y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Porque tenemos que crecer espiritualmente. Así que Proverbios capítulo 3, versículo 15 y el 8:11 hace un contraste entre la sabiduría y las piedras preciosas para establecer un parámetro de valor. Para que nosotros podamos entender la superioridad y el valor que tiene la sabiduría en nuestras vidas y vayamos en busca de ellas. Nada se puede comparar con ella. Y Job, por su parte, en el capítulo 28, versículo 18, la parte B, y también en Job, en el capítulo 11, creo que anoté aquí, déjenme ver, sí, 11 y versículo 6, él concuerda con esto que hacen Proverbios al contrastar el valor de las piedras preciosas con la sabiduría. Dice Job, capítulo 28, versículo 18, la parte B dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y Job, capítulo 11, y el versículo 6, nos dice, y te declara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Interesante, ¿verdad? Entonces la sabiduría supera por mucho, doblemente, el valor de los bienes de esta tierra que el valor de las piedras preciosas. Y esto es interesante, como le decía, porque esto era de las cosas más costosas y preciada en la época bíblica. No solo eso, que existen 3 lugares en la Biblia donde se nos dan listas de piedras preciosas, y por el lugar donde se emplearon en la Biblia, eso nos puede dar una idea del valor de la sabiduría sobre eso. En la Biblia vemos que Dios empleó las piedras preciosas en las vestiduras de lucero, allá en Ezequiel, cuando él aún no había caído. Él era el ángel de mayor esplendor, de toda piedra era tu vestidura. ¿Se acuerda que dice allá en Ezequiel 28? Otro lugar para demostrarnos la importancia de las piedras preciosas, de su valor, en donde se usaron en la Biblia, fue en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Lo pueden ver eso, y si están tomando nota, en Ezequiel 28, o en Éxodo, 28, y también en el 39. Y otro lugar donde vemos y veremos las piedras preciosas empleadas es en los muros de la Nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis capítulo 21. Imagínense, el lugar donde Dios la empleó nos da una idea del esplendor y del valor que tener esas piedras le atribuía a esas cosas, a esas personas o a esos lugares. Bueno, la sabiduría supera eso. Está muy por encima de eso. Así que eso nos da una idea de por qué tú y yo debemos adquirir, como nos manda Proverbio, la sabiduría. Salomón, siendo el hombre más rico y sabio de todos los tiempos, adscribe el éxito de su vida a la sabiduría y el fracaso de ella a la falta de sabiduría. ¿Ven el libro de Eclesiastés? Ese fue escrito durante el tiempo que se apartó. ¿Y a qué conclusión llega él? Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Pero qué diferente lo que escribe en Proverbios, amonestaciones a la sabiduría, al consejo, a tenernos al mandamiento de Dios. Y vemos que cuando nos alejamos de la sabiduría, vamos hacia el camino de la insensatez. Así que eso nos da una idea de dónde nosotras debemos de, poner el valor de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanas, vengamos a la iglesia lista a tomar nota, a tomar apuntes. Pero no solo acumularnos de información y poder repetir el versículo, sino que también lo podamos aplicar a nuestra vida. Muchas veces veo una desconexión entre el conocimiento intelectual que tenemos de la palabra y la vida que vivimos. Lo veo cuando hay falta de compasión, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de misericordia, cuando somos legalistas, cuando no podemos con sabiduría restaurar al caído, llamar al perdido, porque hemos estereotipado la vida cristiana. Y la vida cristiana no es esa. Tenemos que comprender que cada quien avanza y crece a una velocidad diferente. Que quizás aquellas cosas que ya tú has vencido, otra no, pero la otra tiene cosas que ha vencido que todavía tú no. Y tenemos que apoyarnos unas con otras, que tu debilidad sea la fortaleza de la otra y que la fortaleza de la otra te ayude a ti en tu debilidad. No nos juzguemos, ayudémonos a crecer. La palabra nos manda como mujeres a eso. En el hogar con los hijos, con el esposo, por criticar a su esposo, él no va a mejorar. No, por avergonzarlo en público, las cosas no van a cambiar. Levántelo en oración. Háganlo sentir importante, orgulloso, que es valioso. Y usted verá cómo el bien cambia. Nadie cambia por el mal. Cambia por el bien. Es increíble que por amor y no por ira, Cristo nos ha vuelto a ganar. La creación que Él perdió, Él no está aquí abajo con un látigo. Él se entregó en la muerte, a muerte de cruz. Y por amor nos está llamando, dice el libro de Job, con amor eterno te he llamado. Y así con amor Él nos llama. Tenemos que con amor tener paciencia, la larga paciencia que nos mencionaba Colosenses en esta mañana. Tenemos que tener paciencia al lidiar con otros. Esa paciencia nos las da la palabra de Dios. Así que Salomón es el más calificado para hablar de sabiduría. Dios le permitió que él pidiese lo que él quisiese. Y él le dijo que le diera sabiduría para poder dirigir, hermanas, para dirigir sus hijos, para dirigir su hogar, para dirigir en su trabajo si usted es la supervisora, para dirigir en la iglesia, para dirigir personas. Necesitamos la sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para gobernar, porque nuestros líderes no tienen sabiduría, la nación va hacia abajo. Y así pasa donde quiera que no tenemos sabiduría. Fíjense la diferencia entre David, el padre de Salomón, y Salomón. David, un gran guerrero, gobernó con la espada. Salomón gobernó con palabras. Podemos gobernar con palabras, ¿verdad que sí? Y todavía los dichos de la sabiduría de Salomón está entre nosotras, porque nos enseñan grandes y profundas verdades. Él gobernó su nación. Dice en Eclesiastés capítulo 10, le invito al libro de Eclesiastés, justo el que está al lado. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. La parte final: la sabiduría es provechosa para dirigir. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 18: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Fíjense lo que dice: porque las armas de guerra, hablando aquí en el sentido del pecador, destruyen mucho bien. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Y en Eclesiastés capítulo 7, versículo 19 dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad.
Interesante, ¿verdad? El valor, las excelencias de la sabiduría. Es provechosa para dirigir, es mejor que las armas de guerra, fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y es probable que Salomón haya tenido facilidad de palabras porque era hijo de un gran poeta, de un cantautor, ¿verdad? David, el escritor de los Salmos. Pero no nos cabe duda alguna que su sabiduría no viene por esa vía. Viene porque Dios le concedió su petición de tener sabiduría para dirigir conforme a sus designios, conforme a sus preceptos y no basado en la fuerza o en su propia opinión. Si tú estás tratando de gobernar tu casa, de llevar hacia adelante tu matrimonio, de echar adelante un negocio y lo estás haciendo con el látigo y a la fuerza, yo te aseguro que estás teniendo problemas. No estoy diciendo que debemos tener un amor aguado y permisivo, el amor debe ser firme. Pero tenemos que poder hablar y utilizar el poder que tiene la palabra de Dios para enderezar antes que se salga del camino los pasos de los hijos y nuestra propia vida. Así que Santiago nos dice que si alguna tiene falta de sabiduría, vayamos ¿a dónde? A la fuente. Que le pidamos a Dios, el cual da a todas un poquito. Él da a todas, sin excepción, abundantemente y sin recriminación, sin reproche. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, no sabemos cómo responder en ciertas situaciones, no sabemos qué hacer, quizás Dios nos está diciendo, nos está invitando a pasar más tiempo de rodillas en el cuarto de guerra, que es la oración. Por cierto, la invito a ver la película. Que pasemos más tiempo guerreando, no con la boca, como mujer y al fin, sino con las rodillas. Que vayamos delante del trono de la gracia de Dios para que de Él venga la sabiduría y el oportuno socorro que nosotras necesitamos en medio de nuestra necesidad. Así como en los tiempos de Salomón como de Santiago, que nos exhorta a buscar la sabiduría de Dios, hoy también la sabiduría es necesaria para dirigir nuestra vida y aquellos que Dios ha puesto debajo de nuestro cuidado, bajo nuestra influencia, bajo nuestra responsabilidad. Pero debemos hacerlo bien y la única manera de hacerlo es viviendo apegadas a la fuente de toda sabiduría, que es la palabra de Dios. Dios nos instruye, Dios nos gobierna y Dios nos bendice por medio de su palabra, ¿verdad? Dice Primera de Reyes, capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 30 y 31, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Y dice la parte final, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y esto es bien importante, porque en los tiempos de Salomón, oigan bien, el hombre se hizo famoso. En su tiempo no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales ni internet. Es más, no había ni siquiera correo. Sin embargo, su fama se difundió porque Dios así lo hizo. Porque Dios estaba esparciendo la sabiduría suya a través de Salomón. Dios quiere hacer eso contigo y conmigo. Que seamos mujeres de influencia. Que donde quiera que vayamos despidamos el olor de Cristo. Que edifiquemos vida, que levantemos al caído. Y Dios quiere usarte. Y Dios te está haciendo a ti ese llamado en la tarde de hoy. Salomón escribe en Proverbios 3, del 13 al 18, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, o sea, somos doblemente feliz, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días, oigan bien, está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas
paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Verdad? Tenemos que adquirirla y retenerla y no divagar luego por ahí como le pasó a Salomón. Así que la sabiduría, por lo que leímos en estos versículos, es un agente de preservación en nuestra vida. Nos da larga vida, nos previene del mal camino, ¿verdad? Nos permite agradar a Dios. Y la sabiduría también no es solo un agente de preservación, sino que también es un agente de dirección. Dice en Proverbios capítulo 2, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, la sabiduría nos preserva, es un agente de preservación, pero también es un agente de dirección. Dice el versículo 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Así que la sabiduría tiene innumerables beneficios de provecho para cada una de nuestras vidas. Y bien hacemos en buscarla como a tesoro, en escudriñarla, pero también leímos hace un momento en retenerla, en tenerla escrita en las tablas de nuestro corazón. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que le enseñaran a sus hijos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no solo como versículos memorizados. Cuando se refiere a las tablas de su corazón, se refiere que su vida la viva basada en la palabra de Dios. Y que le hablaran de ella al levantarse, al acostarse. O sea, lo que está diciendo no es que lo llene de versículos de que amanece hasta que anochece. Muéstrasela en tu vida. Cuando hay un problema, dile, vamos a orar ahora mismo, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, no sé qué hacer. Madres, es posible decir que no lo sabemos todo, eso no es pecado. Y sus hijos no la van a respetar menos porque usted no lo sepa todo. La va a engrandecer si usted se humilla y le dice, mi hijo, yo no sé, pero vamos a orar al Señor que Él sí nos va a decir. Eso es ser sabio. Y le va a enseñar a sus hijos dependencia en Dios. Así que Dios nos enseña por el medio de su palabra. La palabra de Dios, fíjense lo que dice el Salmo 19. Les invito a ir al Salmo 19. Fíjense todo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. A la altura del versículo 7 dice que la palabra de Dios convierte el alma, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que la palabra de Dios alegra el corazón, que el precepto de Dios alumbra los ojos. Interesante, todo lo que hace la palabra de Dios, todos sus efectos, todos los beneficios en nuestra vida, nos hace sabias. Alumbra nuestros ojos, endereza nuestro camino, convierte el alma. Usted tiene un hijo obstinado, un esposo inconverso. La palabra de Dios, por su testimonio, aún sin palabras. Nosotros creemos que hay que hablar mucho. Sin palabra, dice Pedro. Y ellos van a venir al conocimiento de Cristo. Dice Proverbios, capítulo 4. Versículos del 5 al 10, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hija mía, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Qué precioso. Cuántos tesoros, cuántos beneficios nos resultan a nosotras de ser mujeres sabias, de adquirir la sabiduría. Por eso decía que el libro de Proverbios es un clamor a la sabiduría. Ella continuamente está clamando y nos está llamando a conocer sabiduría, a crecer en el conocimiento de Dios a través de la palabra.
¿verdad? Y es un busto porque mira cómo la levanta en alto, es más importante, tiene más valor que aún las piedras preciosas y que cualquier otro bien que en esta vida nosotros podamos apreciar o querer atesorar. Lo grande de la sabiduría, hablando ya de la eternidad de la sabiduría, es que la sabiduría trasciende toda frontera, porque la sabiduría está vinculada, conectada a su autor. La sabiduría tiene trascendencia porque eterno es el autor de la sabiduría, o sea, nuestro sabio Dios. Por eso nos dará largura de años, porque la sabiduría trasciende generaciones. Necesitamos dejar el legado de la fe a las generaciones que van subiendo, y si no somos sabias al hacerlo, aquí mismo va a morir. Es lo que está pasando en esta nación. Ante los inconversos, ante los perdidos, miraban a la iglesia en busca de respuesta cuando las situaciones se ponían difíciles. Hoy día no quieren saber de nosotros porque nos hemos encargado nosotros mismos de poner en deshonra la palabra de Dios, de sacarla de los púlpitos de nuestra iglesia y llenarlo de entretenimiento, de llenarlo de psicología y no de llenarlo de poder de Dios y convicción que solo lo puede dar la palabra de Dios. La sabiduría trasciende los tiempos, trasciende las culturas, trasciende el conocimiento, trasciende la ciencia de los hombres, porque la sabiduría reposa en el seno de Dios. Él es el conocimiento de la sabiduría. Tenemos que abrazar a Dios. Por eso, si hubiera alguien aquí que quiere sabiduría y no tiene a Cristo en su corazón, necesita abrazar a Cristo primeramente, porque Él es, según leímos hace un rato, sabiduría de Dios. Él es la personificación de la sabiduría. Él ha venido a revelarnos a Dios, a revelarnos los secretos escondidos de la palabra de Dios, a darnos discernimiento espiritual y a conducirnos en el camino de la salvación. Tenemos que obedecerla, no selectivamente como nos gusta. Yo cojo este pedacito, pero este no. No. Tenemos que abrazar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Dice, leímos al inicio, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿verdad? Toda ella es importante. No desechemos ciertos libros, porque supuestamente son poesía, como dicen de estos libros, que son libros sapienciales, como lo es Proverbios, como lo es Eclesiastés, ¿verdad? Los mismos salmos, porque eso resulta y suena medio poético. Si usted está deprimida, no se tome un Xanax. Venga a los salmos. Claro, salvo que usted tenga un desbalance químico. Venga la palabra, ella es la fuente de todo bien para cada una de nosotras. Proverbios capítulo 8, les invito a Proverbios capítulo 8, versículos del 32 al 35, nos exhorta a escuchar y obedecer su voz. Proverbios capítulo 8, versículos del 32 al 35 dicen: ahora pues, hijas mías, oídme, y bienaventuradas las que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabias, y no lo menospreciéis. Bienaventurada la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día, o sea, cada día en contacto con la palabra de Dios, aguardando a los postes de mi puerta. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. ¡Qué maravilla! Fíjense cómo la sabiduría clama a nosotras. Ella nos desea porque nos conviene a nosotras. Y nos manda, nos exhorta, ¿verdad? Conociendo la trascendencia de las enseñanzas que ella nos provee para nuestra vida. ¿No le preocupa a ustedes? A mí me preocupa mucho mis sobrinos. Yo no tengo hijos porque yo nunca me he casado. Y no tengo hijos. Pero me preocupan mis sobrinas que van subiendo. Y me preocupan sus hijos. Ha de preocuparles sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, sus bisnietos. ¿Qué legado de fe le estamos dejando? ¿De dónde se van a agarrar en el tiempo malo? Ahora mismo, ¿saben el número de niñas que salen embarazadas? Las que abortan, las que están en drogadicción, las que viven una vida que usted no conoce.
hermanas, tenemos que volver a la fuente de la sabiduría, la palabra de Dios. Es la única manera de poder discernir la voz y la voluntad de Dios. La gente dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? A través de la Escritura. Pero no la vas a escuchar porque la leas solo hoy, aunque ella es clara. Ella te va a redarguir y te va a corregir en la medida que tú pasas tiempo con el Señor, con Cristo. Cristo es la personificación de la sabiduría. Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2 dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? Por el Hijo. Jesucristo es la personificación de la sabiduría. Pero Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice algo más. Capítulo 1. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el Logos, el Verbo de Dios, el Dios encarnado. Cristo es la vestidura de ese Dios invisible que nuestros ojos no alcanzan a ver. Por eso Él se personificó y nos ha traído la sabiduría divina a través de su palabra. Esa sabiduría está abierta y dispuesta para todas y cada una de nosotras. A tal razón dice el libro de Romanos, maravillado, ¿verdad?, del apóstol Pablo por el conocimiento de la sabiduría. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que nos maravillemos tú y yo de la palabra de Dios, de su poder vivificador en nuestra vida, de su poder de dirección en nuestra vida. Ella alumbra nuestros ojos. Ella es la mejor brújula o navegador. Nuevamente, como dije al principio, si no sabes algo, no lo busques en Google, búscalo en la palabra de Dios. Ella te va a dar todas las respuestas, todas las inquietudes de su vida. La promesa de Dios es vida eterna, una vida con trascendencia si la vivimos sabiamente, provechosamente aquí, para nuestra bendición y bendición de los que están a nuestro alrededor. Dios nos ha puesto a cada una de nosotras, nos ha colocado en lugares diferentes, y Él espera que seamos mujeres de influencia donde estamos cada una de nosotras. Él quiere que impregnemos a los demás con el olor de su fragancia, de su conocimiento, de su paz, de su misericordia, de su compasión. Tú eres necesaria donde Dios te ha puesto, pero no en tus fuerzas y no con tus conocimientos, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Dios desea que tú enriquezcas el lugar, no que tú te unas al chisme, no que tú te unas a los problemas, que tú seas parte de las soluciones creativas, al proceder con amor. Que las palabras de tu boca y meditación de tu corazón sean, como dice el salmista, todas, o el proverbista más bien, de meditación, que sean todas de loor a Dios. Con eso vamos a edificar vidas, con eso vamos a levantar al caído, con eso vamos a inspirar a otros que andan perdidos y sin dirección. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Su promesa, según el capítulo 3 y versículo 3, es gracia y paz. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Traducido, paz, ¿verdad? Esa es una de las promesas que nos da la sabiduría. En el capítulo 8, versículo 18, otra de sus promesas o sus beneficios es riqueza y honra. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. De la sabiduría, ¿verdad? Están con Dios. Pero dice también en el versículo 35 del capítulo 8, porque el que me halla, hallará la vida, ¿verdad? ¿O no decía el apóstol Pablo, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna?
Pero no solo la vida eterna para los perdidos, sino una vida de calidad, de trascendencia, de influencia para quien viva una vida sabia, llena de la sabiduría de Dios. Amadas, que la sabiduría de Dios aumente tu fervor a Cristo. Cada vez que yo voy a mi país, y seguro que les pasa a ustedes, vengo llena, impregnada del fervor que existe en nuestros países, que aquí muchas veces no encontramos y que se apaga por los afanes de esta vida. Que la palabra de Dios, que su estudio en ella aumente tu fervor, tu temor reverente, te dé buen juicio, te dé cordura y te dé conocimiento en toda buena obra, para beneficio de los que están a tu alrededor y para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.